Sabemos mucho sobre lo que hay a 2 y 3 millas de profundidad. No se comparte con el público, pero nuestro gobierno, y probablemente otros gobiernos, saben bastante. El hielo bajo la Antártida tiene más de 2 millas de espesor en algunos lugares. Pero, ¿y si algo ahí abajo nunca debió estar congelado? ¿Y si oculta bajo ese interminable desierto blanco los investigadores descubrieran una estructura tan imposible, tan aterradora, que se ordenara al personal militar borrar todo rastro de ella de la historia? Durante más de 40 años han circulado rumores en círculos secretos sobre extrañas formaciones geométricas enterradas en las profundidades del hielo antártico. La mayoría de la gente los descartaba como teorías de la conspiración hasta que Linda Moulton Howe finalmente rompió su silencio. Según los testimonios de los moribundos tripulaciones de la Armada, científicos y oficiales de inteligencia, vieron lo mismo, un objeto enorme y anguloso, diferente a cualquier cosa que se encuentre en la naturaleza. No era hielo ni roca, sino algo artificial, algo ancestral. Y cuanto más profundizaban en la investigación, más extraña se volvía la historia. Aterrizajes de emergencia coordenadas, restringidas cortes de radio, repentinos hombres obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida. Algunos supuestamente pasaron décadas atormentados por lo que vieron antes de confesárselo todo a Linda en grabaciones secretas poco antes de su muerte. Antes de revelar lo que los investigadores afirman que se descubrió bajo la Antártida, dale a me gusta y suscríbete, porque algunos dicen que las instituciones poderosas nunca quisieron que estos testimonios llegaran al público. Ahora, a sus 81 años, Linda dice que ya no puede guardar silencio. Tras décadas recopilando testimonios clasificados, coordenadas ocultas y confesiones en el lecho de muerte, afirma que la verdad es por fin demasiado importante como para ocultarla. Y si tan solo una fracción de estos testigos decía la verdad, la Antártida podría estar ocultando uno de los mayores secretos de la historia de la humanidad. El hombre en la cresta. El año era 1982. Un ingeniero de vuelo de la Armada, cuyo nombre Linda ha protegido hasta el día de hoy, se encontraba en una misión rutinaria de suministro desde la estación McMurdo hasta un campamento de investigación remoto en lo profundo del interior de la Antártida. En algún punto sobre la capa de hielo, una falla en el equipo obligó a la tripulación a aterrizar antes de tiempo en una cresta expuesta. El viento azotaba el fuselaje. Las temperaturas eran tan bajas que la piel expuesta se quemaba en segundos. Era el tipo de lugar donde arreglas lo que está roto y te vas. Pero mientras la tripulación trabajaba en las reparaciones, el ingeniero de vuelo miró hacia la cresta y se detuvo. Algo andaba mal con el paisaje. En una elevación lejana, unas formas que no encajaban rompían el horizonte. Eran geométricas, simétricas, demasiado regulares, demasiado angulares y demasiado precisas para ser formaciones de hielo. Se acercó lo suficiente como para ver lo que parecía la cima de una estructura enorme, parcialmente expuesta, donde el viento y el tiempo habían erosionado el hielo. Era angular, era sólida, y estaba hecha de algo que claramente no era natural. Antes de que pudiera alcanzarla, la radio crepitó. Órdenes. Regresen a McMurdo inmediatamente. Sin explicación. Sin discusión. Cuando aterrizaron, los oficiales de inteligencia los estaban esperando. La tripulación fue separada, interrogada individualmente, y se les dijo que sus registros de vuelo ahora eran clasificados. Firmaron acuerdos de confidencialidad adicionales y recibieron una instrucción. Esto nunca sucedió. Ahora bien, esto es lo que debes saber sobre Linda Moulton Howe. No es una teórica de la conspiración con un canal de YouTube. Es una periodista de investigación ganadora del premio Emmy que ha dedicado más de 4 décadas a entrevistar a personal militar, científicos y funcionarios gubernamentales. Construyó su carrera sobre la base de pruebas documentadas, credenciales verificadas y fuentes que podían ser corroboradas. Cuando el ingeniero de vuelo la contactó en 1998
Ya jubilado a sus 70 años y sabiendo que su tiempo se estaba acabando, ella no se apresuró a publicar. Lo entrevistó durante horas. Verificó su historial de servicio. Confirmó sus credenciales. Su relato incluía coordenadas específicas, fechas exactas y los nombres de los demás miembros de la tripulación de ese vuelo. Todo cuadraba. Pero Linda sabía que un solo testigo no era suficiente. Así que archivó su testimonio. No se lo contó a nadie y esperó. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de empezar. Si esto ya te está poniendo los pelos de punta, suscríbete porque lo que viene a continuación hace que esto parezca un calentamiento. El patrón durante los siguientes 20 años se le presentaron uno a uno. Personal militar, científicos, contratistas, personas que no tenían ninguna conexión entre sí, que nunca se habían conocido, que habían estado destinadas en diferentes bases en diferentes décadas, todos contándole a Linda fragmentos de la misma historia imposible. Un geofísico que había realizado estudios de radar de penetración de hielo estaba sentado frente a Linda, con la mandíbula tensa y la voz apenas un susurro. Había encontrado cavidades bajo el hielo. No pequeñas bolsas, sino enormes huecos geométricamente regulares, demasiado profundos y con una estructura demasiado definida para ser cuevas naturales. Cuando señaló los datos, su supervisor palideció. Las lecturas fueron clasificadas en cuestión de horas. Todo su equipo fue reasignado. Nunca volvió a ver esos datos. Un miembro del batallón de construcción Seabee de la Armada describió su despliegue en un sitio de excavación clasificado a kilómetros de cualquier estación de investigación oficial. No hubo sesión informativa científica ni misión de extracción de núcleos de hielo. Simplemente perforaron directamente hacia abajo. Y al fondo del pozo vio algo que le revolvió el estómago. Estructuras metálicas, paredes que parecían fabricadas, superficies demasiado lisas, demasiado deliberadas y demasiado perfectas para ser geológicas. Las contempló y pensó, alguien construyó esto. Un científico de la base Esperanza de Argentina le contó a Linda que los equipos de investigación a veces extraían artefactos de núcleos de hielo con una antigüedad superior a los 12.000 años. En todas las ocasiones, sin excepción, llegaban militares, confiscaban las muestras y las hacían desaparecer, sin registros, sin informes, sin artículos publicados. Desaparecido. Un piloto que voló misiones por todo el continente describió una zona de exclusión aérea que no aparecía en ninguna de las cartas aeronáuticas públicas. Era una zona restringida completa, donde los vuelos civiles estaban prohibidos y los vuelos militares requerían niveles de autorización que casi nadie poseía. Cuando le preguntó a un superior qué había allí abajo, la respuesta fue breve. Investigación delicada. Deja de preguntar. Ninguna de estas personas se conocía entre sí. Ninguna había visto las otras entrevistas de Linda, pero todos los testimonios apuntaban a la misma conclusión. Algo antiguo y estructurado estaba enterrado bajo el hielo antártico. Y varios gobiernos lo sabían. Linda se sentó con todos esos relatos extendidos sobre el escritorio y sintió el peso de lo que sostenía. No se trataba de una sola historia. Era un patrón que no podía ignorar y que aún no podía probar. Pero entonces alguien la contactó y lo cambió todo. El testimonio que lo cambió todo. Era 2016. Linda recibió un mensaje de alguien a quien más tarde describiría como la fuente más creíble que jamás había entrevistado en toda su carrera. Era un oficial retirado del NORAD con autorización de seguridad clasificada que había participado en una operación antártica a principios de la década de 2000, la cual no figura en ningún registro público. Su identidad es la que Linda ha protegido con más celo que ninguna otra. Cuando empezó a hablar, Linda se quedó callada, porque lo que describió no solo se sumaba a los testimonios anteriores, sino que los conectaba. Cada relato aislado, cada fragmento,
y cada detalle inexplicable de 20 años de entrevistas encajaron de repente como piezas de una máquina que se unen con un clic. Según su relato basado en la información que recibió y en lo que presenció personalmente bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental, a una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros, existen múltiples estructuras de origen artificial. No son anomalías geológicas, ni formaciones de hielo, ni nada que deba aparecer en ningún libro de texto de geología. Son estructuras construidas por alguien diseñadas con intención y precisión. Y son antiguas, mucho más antiguas que el hielo que las sepultó. Son anteriores a la última era glacial, lo que significa que fueron construidas cuando la Antártida era un continente verde y templado con ríos y bosques hace más de 12.000 años. Dejemos que eso se asimile por un segundo. Más de 12.000 años. Esos son miles de años antes de Sumeria, miles de años antes de la primera dinastía egipcia, antes de todas las civilizaciones que hemos conocido, llamadas antiguas. Le dijo a Linda que estas estructuras fueron detectadas por primera vez en la década de 1940, durante la Operación High Jump, la enorme expedición antártica de 1946 a 1947, dirigida por el almirante Richard Byrd. Oficialmente la misión consistía en establecer bases de investigación y entrenar personal para las condiciones polares. Según esta fuente, la realidad clasificada era algo completamente distinto. Los estudios sísmicos habían detectado anomalías en las profundidades del hielo que nadie podía explicar y de las que nadie debía hablar. Y aquí viene lo que debería dejarte helado. Desde entonces, durante más de 7 décadas, Estados Unidos, Rusia y más recientemente China han estado llevando a cabo operaciones de recuperación encubiertas en la Antártida. No investigación, sino recuperación. Las excavaciones arqueológicas y la recuperación tecnológica se llevaron a cabo de forma totalmente independiente de los programas científicos públicos que operan bajo el Tratado Antártico. Según le dijo a Linda, las estructuras no son pequeñas. No se trata de un puesto de avanzada. Lo que se ha encontrado parece ser un extenso complejo urbano con edificios, infraestructura y tecnología que sugieren una civilización tan avanzada que desafía todas las suposiciones que tenemos sobre la historia de la humanidad. Algunas zonas son accesibles a través de cuevas de hielo naturales, donde el movimiento de los glaciares ha creado aberturas. A otras se llega mediante perforaciones disfrazadas de investigación científica rutinaria. Y la tecnología que se extrae de estas estructuras, presten mucha atención a esto, parte de ella todavía funciona. No se comprende del todo, pero se han recuperado dispositivos funcionales que actualmente se están estudiando en instalaciones clasificadas. Linda hizo la pregunta que cualquier periodista haría: demuéstralo. El oficial le proporcionó las coordenadas. Le facilitó documentos internos, aunque censurados, que mostraban las designaciones de proyectos clasificados en las ubicaciones exactas que describió. Y le dio nombres los de otros miembros del personal involucrados en estas operaciones, personas a las que podía localizar y llamar. Pero lo que Linda no dejaba de pensar era en el silencio que reinaba en su propia mente. 20 años de testimonios dispersos se habían convertido en una sola historia. Y esa historia era más importante que cualquier cosa que ella hubiera investigado. Lo que aún no sabía era que el testimonio más perturbador estaba por llegar. Lo que encontraron dentro de un contratista militar que trabajó en una operación de perforación clasificada en 2003, accedió a hablar con Linda, pero solo porque se estaba muriendo. Su cáncer era terminal y no podía llevarse a la tumba lo que había visto. Describió cómo lo bajaron a un pozo de hielo que había sido perforado para acceder a lo que en su informe llamaban una anomalía geológica. El descenso fue lento. La plataforma crujió bajo su peso mientras descendía poco a poco por el pozo. La luz del día que había arriba se redujo a un punto brillante y luego a la nada.
Las paredes eran de hielo blancas con vetas azules y sin rasgos distintivos. El frío era absoluto. Los únicos sonidos eran el zumbido del cabrestante y su propia respiración resonando en las paredes del pozo. Entonces, más de una milla más abajo, algo cambió. El hielo se detuvo, no gradualmente, sino que terminó. Las paredes se transformaron en algo liso, casi metálico. Una superficie con un brillo tenue que reflejaba su linterna frontal. Una superficie que no debería estar a una milla bajo una capa de hielo antártica. La temperatura se sentía diferente. La acústica cambió. Incluso el aire tenía una calidad distinta. Como pasar de una habitación a otra. Bajó de la plataforma y entró en una cavidad que claramente no era natural. El espacio se abrió a su alrededor. Era enorme. En las paredes había marcas, símbolos y patrones geométricos que no se parecían a ningún sistema de escritura que nadie de su equipo hubiera visto jamás. El equipo permaneció en silencio. Las linternas atravesaban una oscuridad que no había sido perturbada en miles de años. Y entonces lo vio, incrustado en la pared del fondo. Una puerta, ni una grieta, ni un hueco. Una entrada construida, enmarcada y deliberada que conducía a algún lugar más profundo. Le temblaban las manos. Podía sentir su pulso en el equipo no estaba autorizado a ir más allá. Eso requería un nivel de autorización que ninguno de ellos poseía. Pero observó cómo científicos y personal militar con equipo especializado se preparaban para entrar. Se movían con la calma y eficiencia de personas que ya habían hecho esto antes. Lo enviaron de vuelta a la superficie. Recibió una bonificación sustancial. Firmó un acuerdo de confidencialidad que lo amenazaba con un proceso penal. Y guardó silencio sobre lo que vio durante años, hasta que el diagnóstico de cáncer hizo que el secreto perdiera sentido. Le dijo a Linda: «La gente debería saber que encontramos algo ahí abajo. Algo que cambia todo lo que creemos saber sobre la historia. Ahora escuchen lo que la investigación de Linda reveló, porque los testimonios no se detuvieron. Se intensificaron. Un analista de imágenes satelitales le dijo que había visto cómo ciertas coordenadas antárticas eran eliminadas digitalmente de los datos públicos. No solo se redujo la resolución, sino que se oscureció, desenfocó y borró activamente. Había visto los originales antes del procesamiento, formas y estructuras rectilíneas que parecían artificiales. Se sentó en su escritorio mirando fijamente estructuras que no deberían existir. Y cuando lo planteó a sus supervisores, le dijeron que esas áreas estaban bajo protocolos de acceso especiales y que no era asunto suyo. Un científico de materiales que analizó brevemente muestras de operaciones de recuperación en la Antártida describió aleaciones que no coincidían con ninguna base de datos conocida. La resistencia a la corrosión era extraordinaria. Relaciones resistencia-peso que no deberían ser posibles. Características de fabricación que la tecnología actual no puede replicar. Un coordinador de logística del Programa Antártico de la NSF encontró manifiestos de equipos que no coincidían con ninguna misión de investigación conocida. Herramientas de excavación industriales, contenedores de transporte sellados con escoltas militares armadas y envíos canalizados a través de los canales del Departamento de Defensa, completamente al margen de la supervisión científica. Cada nuevo testigo aportaba algo más inquietante que el anterior. Símbolos grabados en las paredes que ningún lingüista de ningún equipo podía descifrar. Equipos electrónicos que fallaron cerca de ciertos sitios de excavación con instrumentos girando sin control y lecturas que se disparaban debido a interferencias electromagnéticas sin una fuente identificable. Y luego la reclamación que causó conmoción en toda la red de Linda. Varias fuentes confirmaron de forma independiente que los artefactos recuperados habían sido transportados a instalaciones clasificadas de Estados Unidos para su ingeniería inversa. No para estudio, ingeniería inversa. La imagen ya no era fragmentaria, era enorme y clamaba por ser contada.
Pero contarlo significaba arriesgar todo lo que Linda había construido a lo largo de 40 años. El silencio. Para 2020, Linda contaba con más de 15 testimonios creíbles, coordenadas verificadas, nombres y afiliaciones confirmados. Un conjunto de pruebas que en conjunto apuntaban a uno de los secretos más trascendentales de la historia moderna. Y entonces sus fuentes empezaron a morir, una a una. A las personas que le habían confiado los secretos más peligrosos de sus vidas se les estaba acabando el tiempo. El ingeniero de vuelo de la Marina, el hombre de la cresta, el que inició todo esto con una llamada telefónica en 1998, murió en 2019. Linda recibió la noticia y la asimiló en silencio. Luego, el oficial del NORAD, su fuente más importante, el hombre cuyo único testimonio había conectado 2 décadas de relatos dispersos en una imagen impactante, falleció en 2022. Otros estaban en franca decadencia en camas de hospital, en cuidados paliativos con la memoria desvaneciéndose. Y Linda, que ahora rondaba los 80 años, comprendió algo con brutal claridad. Se estaba convirtiendo en la última persona viva que mantenía unidos todos esos testimonios, el último hilo conductor que conectaba a los testigos con el mundo. Esa constatación la transformó. No solo la motivó, sino que la aterrorizó. Porque si esperaba más 25 años de investigación, el trabajo de toda una vida de una docena de hombres moribundos que habían elegido la verdad en lugar del silencio, se desvanecerían, desaparecerían como si nada de eso hubiera sucedido jamás. En una entrevista de 2023 dijo: "Me di cuenta de que si no contaba esta historia completa con todos los detalles y todas las fuentes que podía mencionar responsablemente, entonces se perdería. Estos hombres confiaron en mí. Tengo la responsabilidad de asegurar que sus testimonios perduren". A finales de 2023, comenzó a recopilar lo que ella llama el Informe Antártico Exhaustivo. Cada testimonio, cada coordenada, cada nombre de operación, cada prueba reunida a lo largo de 25 años de investigación. Y a principios de 2024, publicó fragmentos a través de earthfiles.com. Publicó coordenadas específicas donde los testigos informaron sobre estructuras expuestas o puntos de acceso subterráneos. Compartió documentos desclasificados de la operación High Jump con secciones censuradas que insinuaban objetivos que iban mucho más allá de las estaciones de investigación. Presentó transcripciones de testimonios anonimizados con suficientes detalles de las credenciales para establecer su credibilidad. Recopiló imágenes satelitales que mostraban la ocultación artificial de datos sobre las áreas exactas que sus fuentes habían identificado. Y lanzó un desafío directo. Otras naciones tienen satélites. Investigadores independientes cuentan con radares que penetran el hielo. Científicos trabajan en ese continente todos los días. Si estos testimonios son ciertos, la evidencia está ahí. Ella le dijo al mundo dónde mirar. Ahora esta es la parte que me quita el sueño. La respuesta de cada gobierno implicado fue idéntica. Silencio total y absoluto. Ni negaciones, ni correcciones, ni demandas, ni acusaciones, ni declaraciones oficiales de ningún tipo. Nada. Solo un silencio tan completo que parecía deliberado, porque lo era. Piénsalo. Una periodista ganadora del premio Emmy acusa públicamente a varios gobiernos del mundo de haber orquestado un encubrimiento de 70 años relacionado con estructuras antiguas y tecnología recuperada bajo el hielo antártico. Y ni un solo gobierno ha dicho una palabra, ni una sola negación, ni un solo comunicado de prensa que lo califique de ficción. Linda afirma que el silencio es la confirmación más contundente que podría haber recibido. Si estuviera mintiendo, desacreditarla sería fácil. Una sola declaración oficial bastaría para acabar con todo. Pero abordar la investigación la obliga a tomar una decisión que ningún gobierno quiere tomar. Para confirmar lo que ella revela o explicar,
por qué decenas de militares y científicos de renombre están inventando la misma historia de forma independiente. Así que no dicen nada. Y el silencio se hace más ensordecedor. Investigadores independientes comenzaron a indagar. Analistas satelitales aficionados examinaron sus coordenadas e informaron de anomalías. Los científicos solicitaron datos históricos de radar de las áreas que ella identificó. La mayoría de las solicitudes fueron denegadas al ser clasificadas como material de seguridad nacional por tratarse de datos geológicos procedentes de un continente supuestamente dedicado a la investigación científica pacífica. Un antiguo trabajador de una estación antártica se presentó públicamente para respaldar las afirmaciones de Linda, declarando lo que cualquiera que haya trabajado en ese continente durante largos periodos ya sabe. Hay zonas a las que no se accede, preguntas que no se formulan, y operaciones militares clasificadas que nada tienen que ver con la ciencia que se desarrollan paralelamente a los programas de investigación que el público conoce. Las implicaciones. Lo que hace que esta historia sea tan inquietante no es solo la idea de algo oculto bajo la Antártida, sino lo que podría significar para todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Si tan solo una parte de estas afirmaciones fuera cierta, sugeriría que una civilización avanzada pudo haber existido hace más de 12.000 años, mucho antes del antiguo Egipto Sumeria, o cualquier civilización de la que aprendemos en los libros de historia. Eso cambiaría por completo la cronología del desarrollo humano. En lugar de que las civilizaciones progresen lentamente paso a paso, podría significar que el conocimiento que alguna vez existió se perdió en alguna catástrofe antigua y que ahora se está redescubriendo en secreto. Según Linda Moulton Howe, esta es precisamente la razón por la que tantos testigos finalmente se presentaron. Muchos de ellos eran militares, científicos, contratistas y funcionarios de inteligencia que afirmaban haber visto estructuras extrañas, tecnología inexplicable u operaciones clasificadas relacionadas con la Antártida. La mayoría guardó silencio durante décadas por temor a perder sus carreras, a incumplir los acuerdos de seguridad o simplemente a ser objeto de burla. Pero según se cuenta, a medida que envejecían, muchos sintieron que ya no podían guardar el secreto. Linda afirma que dedicó años a documentar minuciosamente cada testimonio, grabar entrevistas, recopilar pruebas y verificar los antecedentes de las personas que la contactaron. Ahora, a sus 81 años, está trabajando en un documental completo que presentará todos los testimonios juntos por primera vez. También ha entregado copias de su investigación, incluida información de testigos que dieron permiso para ser identificados después de su muerte a varias instituciones. Su objetivo es asegurar que el material perdure pase lo que pase. Lo que hace que su mensaje sea poderoso es que no exige una fe ciega. Abiertamente les dice a las personas que examinen los testimonios por sí mismas y decidan qué opinan. En sus palabras, se trataba de personas reales con experiencia y trayectoria profesional reales, no de rumores anónimos de Internet. Y si tan solo algunas de sus historias son ciertas, entonces el mundo podría ser mucho más extraño de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. La mayoría de los testigos ya no están entre nosotros, pero sus relatos permanecen registrados y conservados. Linda cree que les hizo una promesa, y después de décadas de silencio, finalmente decidió compartir lo que le contaron. Pero la pregunta más importante aún persiste. Si los gobiernos supieran realmente de la existencia de misteriosas estructuras bajo la Antártida durante décadas, ¿por qué mantenerlo en secreto? Y si se estuvieran estudiando a puerta cerrada descubrimientos relacionados con una antigua civilización perdida, ¿qué más podría estar ocultándose al público? Esa pregunta es lo que mantiene a la gente fascinada por este misterio. Porque ya sean ciertas exageradas o malinterpretadas las afirmaciones, la idea de que la historia podría no ser tan completa como creemos sigue cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo.
Si te ha gustado esta historia, suscríbete y compártela con alguien a quien le gusten. Los misterios, la historia oculta y los descubrimientos inexplicables.